La frase It Takes Two to Tango probablemente fue la inspiración del más reciente título de Hazelight, estudio del siempre carismático y simpático Joseph Fares, It Takes Two. En este juego controlamos a Cody o a May, las dos partes de una pareja cuya relación se encuentra en acuerdo. Con ellos, viviremos una serie de retos de plataforma que varían al presentar cambios en géneros y mecánicas de una forma constante, haciendo de la aventura una experiencia constantemente en flujo. Sin embargo, y esto es lo peculiar del asunto, no podemos jugar It Takes Two solos. Esta es una experiencia completamente cooperativa, y de igual forma que el título anterior de Hazelight, A Way Out, se puede jugar de forma local o en línea. En especial en el caso de estos dos títulos, Hazelight ha incluido un pase que permite al segundo jugador descargar el juego completo sin costo. Esto significa que solo una persona necesita comprar el juego, lo cual normalmente no es el caso en juegos con un componente en línea. Aunque la industria de los videojuegos al entrar en la generación pasada dejó olvidados a los juegos cooperativos locales, ahora nos encontramos con desarrolladores que se han esforzado en presentar ideas que regresan este llamado cooperativo de sillón a nuestras vidas. Sin embargo, tampoco dejan atrás la integración de juego en línea que recientemente ha unido a aquellos que se han visto separados por las circunstancias. Esta tendencia ha llevado a desarrolladores a crear experiencias cooperativas bastante interesantes e innovadoras. Overcooked es una de ellas, con su ritmo de juego que necesita de la mejor coordinación, cooperación y paciencia posible para poder triunfar y no fracturar nuestras amistades en el intento. Otra de estas experiencias es de la cual quiero hablar a detalle en este video, y es una que quizás también se inspiró en la frase que mencionamos. Logra darnos una experiencia claramente inspirada en otros títulos, pero también refrescante e innovadora a su propia manera. Yo soy Luis, hablemos de juegos, hablemos de Operation Tango y el equilibrio en lo asimétrico. La premisa de Operation Tango es bastante sencilla. Controlarás a un agente o a un hacker en una serie de misiones cada vez más complejas, esto con el objetivo de desentrañar una amenaza global. Al más puro estilo de una película de James Bond, estarás moviéndote en locales diversos alrededor del mundo, esto con el objetivo de descubrir documentos confidenciales, códigos y demás elementos que has leído o visto en incontables historias de este estilo. Sin embargo, lo interesante está en la forma en la que se desenvuelve el juego. Desde un principio, la gente se ve atrapada en un elevador, mientras que el hacker deberá apoyarla desde un espacio bastante peculiar. Bien dicen los estereotipos de hacker en todas esas películas. Amén. Cuando normalmente estos juegos cooperativos nos colocan en un mismo espacio o al menos en un sitio adyacente y eventualmente te reúnes con tu compañero, Operation Tango nos coloca en dos sitios completamente diferentes, los cuales se encuentran conectados por su mera naturaleza. Una persona participa en campo, mientras que la otra está conectada a una red amplia que compagina a todo el complejo en el que se encontrará nuestra gente. Hasta cierto punto, es una interfaz bastante similar a una computadora, pero que en otros momentos le da un significado completamente distinto a la palabra ciberespacio. La primera misión, la cual es básicamente un allanamiento de morada que rápidamente se convierte en un atraco al estilo que vemos en películas de espías, nos va a dar una probada de lo que estaremos jugando durante las próximas horas. En concepto, Operation Tango es un juego cooperativo, pero es diferente a los títulos que ya mencionamos debido a un factor muy importante. En realidad, es imposible saber lo que está trabajando tu compañero. Esto gracias a la forma en que se desenvuelve el llamado multijugador asimétrico. Cuesta un poco encontrar la palabra correcta, y es que, a diferencia de A Way Out o It Takes Two, juegos en los cuales vemos en todo momento lo que está haciendo el otro jugador, y que también son llamados juegos cooperativos asimétricos, Operation Tango es una experiencia que nos pide estar completamente apartados del otro jugador. Hasta cierto punto logran ser juegos del mismo género por razones diferentes. Como regla de oro, la forma de resolver todo en Operation Tango será a través de la comunicación constante. A través de chat de voz es que podremos entender y descifrar todo lo que está sucediendo. Ya que no ves lo que el otro jugador tiene en su pantalla, es necesario ejercitar nuestra capacidad de expresión descriptiva, así como el pensamiento de imaginación espacial. Para poder entender lo que sea que signifique, escoge los 3 triángulos chicos con un círculo alrededor o traza el camino en diagonal porque si no, no logro llegar. De eso se trata el multijugador asimétrico en Operation Tango. Los dos jugadores tienen una misma meta, como un título cooperativo cualquiera, pero no podemos visualizar la pantalla o lo que vive el otro jugador. En general, esto nos lleva a vivir una experiencia similar a un escape room, donde buscamos el mismo objetivo, escapar, pero contamos con una visión diferente, siendo literalmente nuestros puntos de vista o talentos la diferencia entre cada participante. El concepto es sencillo de concebir, pero difícil de ejecutar, y se ha explorado de una forma u otra en distintos medios a través de los años, juegos de mesa de misterio o incluso el famoso juego de fiestas mafia, también conocido como el señor abuelo de Among Us. En este último juego, tenemos un estilo con elementos asimétricos bastante diferentes, ya que los impostores no pueden comunicarse pero tienen una meta en común en matar a todos los tripulantes, mientras que los tripulantes regulares de la nave conocen las labores a realizar, algo que los impostores no saben, y deben de cumplir con todo para poder salvarse de sus acosadores.
A grandes rasgos, este género ha sido explorado en varias ocasiones, y es por su descripción que en realidad muchísimos juegos son considerados asimétricos, incluso League of Legends, ya que utilizamos personajes completamente diferentes y, en el caso de las partidas clasificatorias, únicos en la partida. En un momento más hablaré sobre otro título que puede ser considerado asimétrico, pero por el momento voy a regresar a Operation Tango, un juego que logra destacar a través de la sencillez de sus acertijos en papel, pero que llega a desenvolverse en un concepto interesante al colocar dichos acertijos en contextos diferentes. Como ejemplo, tenemos uno de múltiples acertijos, los cuales van apareciendo en misiones posteriores con complejidades cada vez más altas. A mi parecer, esta idea se vuelve apantallante al principio, pero todo se vuelve claro una vez que resuelves la primera misión de ambos lados de la pantalla. Sin embargo, creo que esto aporta todavía más al encanto del juego en su totalidad. Del lado de la gente, tendremos que deshabilitar 4 candados cuyas combinaciones y códigos de desarme están disponibles solamente en la pantalla del hacker. En realidad, ninguna de las dos personas va a saber lo que está viendo hasta entender el contexto del otro jugador. Una vez que la gente entiende que el hacker tiene las combinaciones para desbloquear dichos candados y el hacker entiende lo que significan los números que tiene enfrente suyo, es que conseguimos ese momento eureka que tanto provocan juegos como Cuartos de Escape. El primer candado es sencillo, esto para evitar que tengamos complicaciones con algo que hasta cierto punto es fácil. Sin embargo, parte de la dificultad de Operation Tango está en que la información o interfaces que normalmente tendríamos en un juego están en manos de otra persona, lo cual refresca conceptos sencillos. Los retos son constantes y, en la mayoría de las misiones, variados y diversificados, siempre buscando añadir capas de detalles, estratificando y no dejando todo plano y sencillo. Sin embargo, sí llegará un punto, en especial si estás jugando los niveles de forma consecutiva con tu compañero de equipo, que sentirás el mismo reto siendo reiterado con un nivel más de complicaciones. Afortunadamente, Operation Tango, además de ser relativamente corto, tiene una misión en el punto intermedio del juego que logra menear los estándares. En este sentido, el cuarto nivel da un giro refrescante, ya que hace lo que mencioné anteriormente, darle otro significado al concepto de ciberespacio. En esta misión, el agente se encuentra encerrado en un cuarto de servidores, mientras que el hacker es quien se infiltra y, entre comillas, se mueve en el interior de un espacio lleno de protecciones. Habiendo jugado las misiones como agente esperando moverme en el campo y las misiones como hacker encerrado en un espacio similar a un explorador de archivos de Windows, este nivel cambió mis expectativas y me pareció retador por los cambios en las mecánicas, pero innovador y un excelente descanso del tipo de juego al que nos estamos acostumbrando, en especial si juegas las misiones como un solo personaje al hilo. Para cerrar el juego, Operation Tango tiene su nivel más extenso y variado, el cual nos lleva a través de 3 escenarios distintos, retomando conceptos vistos en otros niveles e incluso añadiendo un poco más de riesgo y peligro para el jugador controlando a la gente. Como toda buena historia de agentes secretos, termina explosivamente, con un último reto que me recordó al otro ejemplo del cual quiero hablar respecto a esta clase de juegos asimétricos. Keep Talking and Nobody Explodes. Este título es maravilloso para reuniones físicas o virtuales, porque es básicamente un juego de mesa hecho videojuego. Por un lado, tenemos al técnico que se encargará de desactivar la bomba, es decir, la persona que puede ver la bomba, mientras que por el otro tenemos a los expertos en desactivación de bombas, en realidad, las personas que tienen el manual para desactivación de bombas. Este concepto es, como ya escuchaste en Operation Tango, sencillo inicialmente, pero poco a poco más complejo. Para no alejar a jugadores nuevos, en especial aquellos que juegan como técnicos por primera vez, las bombas que se desactivarán son sencillas, con módulos de símbolos a descifrar o de clásicos cables de colores. Siguiendo un manual especial disponible en línea, el cual debe coincidir con la versión del juego, los expertos podrán determinar los módulos que se encuentran instalados en la bomba actual y, al recibir descripciones del técnico respecto a dichos módulos, es que todos los jugadores, en equipo, podrán desactivar la bomba exitosamente. Keep Talking and Nobody Explodes es un juego que logra ser más complejo que Operation Tango en su concepto, esto debido a la dificultad y atención requeridos en una sola idea. En todo momento, solo se desactivarán bombas. Debido a esto, el segundo título logra ser un poco más variado y menos monótono. No obstante, esto es engañoso, porque claramente ambos juegos buscan cosas diferentes y ambos cumplen exitosamente con estos propósitos. Keep Talking es un juego de mesa iterativo con bombas infinitas que sí, puede ser monótono, pero por su naturaleza de juego de mesa nunca extiende su estadía, solamente tienes que cambiar los papeles y el título se renueva. En el caso de Operation Tango sucede lo mismo, a través del cuarto nivel, así como permitiendo alternar entre agente y hacker para los niveles que jugamos, tenemos una aventura definida que logra no volverse aburrida al no tener más niveles o más contenido. Aunque me fascinaría un Operation Tango 2, claramente necesitaría de nuevas ideas o conceptos para poder presentarse como una secuela que destaque lo suficiente. Estos son solo 2 ejemplos de lo que se puede encontrar en títulos de multijugador asimétrico.
un subgénero que ha avanzado con el paso del tiempo y que, como hemos visto con estudios como Hazelight, es un área con potencial extremo al crear experiencias que nos unen. Después de todo, se necesitan dos para bailar un tango. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Los juegos de estilo asimétrico han estado surgiendo de forma gradual en la industria, y son un tema diferente y refrescante, ya que sus conceptos toman prestado de juegos de mesa y nos pueden dar experiencias extremadamente innovadoras. Hablando de experiencias innovadoras, el último mes ha estado lleno de ellas. Sin embargo, Cris Tales es el título con el cual he podido pasar más tiempo hasta ahora. Creado por los estudios independientes colombianos Dreams Incorporated y SICK, este juego es una fusión entre Persona, Paper Mario, Chrono Trigger y arquitectura colombiana, con una mecánica de viaje en el tiempo inmediato, que influye en ciudades y en el campo de batalla. Este juego y sus personajes están llenos de encanto que me recuerda a una caricatura de sábado por la mañana. Finalmente, quiero dar un agradecimiento especial a Euge de Tequila Gaming, con quien jugué Operation Tango en su totalidad, así como Lily, con quien jugué un cachito de A Way Out. Si tienes la oportunidad de probar este título, sin importar la experiencia que tengas con juegos, creo que pasarás un rato muy divertido. No olvides dejar un like y un comentario con lo que pensaste sobre el video. Suscríbete y sígueme en Twitter si te gustaría ver más contenido. Nos vemos a la próxima.